En el estudio de esta noche vamos a hablar acerca de las diferencias fundamentales y algunas también quizá específicas que existen entre un individuo que busca poner en primer lugar en su vida a Dios y a Jesucristo, que es su Hijo, nuestro Salvador y Redentor. Algunas personas se preguntan, ¿de qué nos salvó Cristo? ¿De qué nos redimió? Pues nos salvó de la muerte y nos redimió del pecado. Por eso a Cristo se le llama propiamente en los Evangelios de Redentor Mundi, el Redentor y el Salvador. Y volveré a repetir esta sentencia. Cristo no vino porque se encontrara aburrido o porque no tuviera otra cosa que hacer, sino que su misión fue redimirnos del pecado que había cometido nuestro gran padre, el primer hombre de la tierra, Adama ben Aeloa, Adán, el que del polvo fue tomado, hijo de Dios, y su mujer varona, quienes nacieron en condiciones de perfección, aunque no tenían experiencia, eran por así decirlo dos pardillos, pero que tenían perfección por lo menos en un 99,9%. Hubieran alcanzado la perfección absoluta de haber obedecido las órdenes de Yahvé Dios, de no haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Posteriormente se les hubiera permitido comer del árbol de la vida, que es el propio Cristo, pues el que del agua que es Cristo bebe nunca más volverá a tener sed y tiene vida eterna. No cumplieron con el primer mandato y no se les concedió el premio, que era propiamente el árbol de la vida. Vamos a diferenciar entre las personas que buscan poner a Dios en primer lugar, como les decía hace un instante, de aquellas personas que buscan ser ellos mismos Dios y ponerse a sí mismos en primer lugar. Aquellas personas que se llaman vulgarmente humanistas, que creen que el hombre está por encima de Dios y del cosmos y de las leyes y de todo. Todo esto, por supuesto, desde unos referentes de espiritualidad bíblica, me estoy refiriendo. La persona que está en un camino de empoderamiento, como se llama en las últimas épocas, la mayoría de esos caminos son caminos de búsqueda budista, búsqueda de tipo orientalista, no solamente budismo, sino religiones brahmánicas, seguidas en el Hindu Kush desde hace por lo menos 3.500 años, creencia en la nefasta y caótica creencia no bíblica, y repetiré esta sentencia, no bíblica de la reencarnación, creencia, insisto, budistas que buscan el desapego del ego como si el ego fuera un crimen, cuando todo ser existe y desea existir para cumplir y para recibir una satisfacción y unos placeres que son propias del ser existente e inteligente. Esto por un trastorno que sufrió Siddhartha Gautama Buda, el fundador del budismo, creyó que la búsqueda de los placeres era un error, con lo cual él sabrá por qué desea existir y para qué viene a esta vida un ser que no busca placeres, que no busca sensaciones, cuando todos los órganos del cuerpo, para empezar por los 5 sentidos físicos, vista, oído, gusto, olfato, tacto y otros superiores, el deseo sexual, el deseo de agradar a Dios, etcétera, todos ellos indican que el ser vivo, el ser biológico inteligente, está expuesto a las sensaciones de las que sus organismos les proveen. Si no, el ser humano no tendría sentidos. Por lo cual, Siddhartha Gautama Buda, afirmamos, desde corrientes de introspección y de espiritualidad cristiana y bíblicos, fue una persona o alucinada o que se equivocó en sus estudios de búsqueda de la verdad. Las personas que están en un moderno camino de nueva era, orientalismo, insisto, budismo, creencias brahmánicas como el hinduismo, con millones de dioses, creencias New Age como el Reiki, la visualización creativa y otras técnicas de llamado hoy en día empoderamiento de la persona, nos da igual si es hombre o mujer, lo que buscan es convencer al ser humano de que el hombre es Dios y que por tanto el hombre no necesita ningún Dios. De hecho, la filoluciferiana creencia del budismo, el propio Siddhartha Gautama Buda, en su alucinación, anunciaba: no busques salvación en nadie, sálvate a ti mismo, dejando por embustero al Dios de la Biblia y a su Hijo el Cristo en los Evangelios, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí. El que cree en mí y vive aunque muera, vivirá.
Dos religiones, por tanto, opuestas, dos religiones enfrentadas y dos modelos de creencia: la resurrección de los muertos por la sangre de Cristo que nos redime del pecado y nos salva de la muerte el día del juicio final, y la creencia en una reencarnación supuesta de las almas, que como no existe ningún Dios que te redima, debes redimirte a ti mismo por la extraña y caótica ley del karma, que te hace merecedor de volver a renacer, volver a pasar otra vez por la fase de aprenderte el A, I, O, U, de chuparte los dedos, de suciarte los pañales, simplemente por haberle escupido en la cara a otra persona en una vida anterior. Simplemente. Con lo cual al individuo le pueden esperar cientos, miles, millones de vidas, que es para mí como creyente, es un castigo muy superior, mucho peor que el peor infierno católico que ustedes se pueden imaginar. Aun teniendo en cuenta que en la religión del budismo, como en el hinduismo, quien llama el Señor de los infiernos, existen hasta 7 infiernos distintos, según el budismo, donde almas muy malas pueden ir a pagar también, y esto se les puede mostrar a ustedes, les puedo hacer llegar, si alguien está muy interesado en conocer la verdad de este dojo, una serie de láminas de Kioto donde se enseñan los terribles castigos del infierno, donde los demonios pues son una mezcla así como monstruos de dragones y mazmorras, Dungeons and Dragons, con algunos personajes de la película de Star Wars de George Lucas, El retorno del Jedi. Espantosos, mucho peores que los demonios medievales que pudo pintar Bruegel, un pintor belga del siglo XVII, si mal no recuerdo. La persona que está en un camino nueva era es asistida por todo tipo de sistemas, metodologías, afirmaciones, las famosas afirmaciones yo soy, de la metafísica cristiana de Connie Méndez, que por cierto ni es cristiana ni es metafísica, es un camino de conocimiento prácticamente pseudo-espiritista, donde nos dicen que el ser humano efectivamente puede llegar a ser un maestro ascendido y, andando las reencarnaciones, puede llegar a ser un logos planetario, una entidad espiritual que mora en el centro de un planeta, un logos solar, una entidad espiritual que ha sido un ser humano en vidas anteriores y que llega a ser una entidad espiritual elevada que mora en el interior de una estrella, o logos cósmicos, logos galácticos, una entidad espiritual muy poderosa con un rango casi de deidad, que mora en el núcleo de los agujeros negros que mueven los núcleos galácticos, las galaxias, que son formaciones de 100 a 200.000 millones de estrellas y aproximadamente de 100 a 200.000 años luz de extremo a extremo. La persona que mora o que se mueve buscando fundamentos nueva era para su vida cree que es un dios y recurren a la explicación bastante caótica creada en escuelas nueva era desde hace siglos, pero sobre todo divulgadas aquí en España y en Europa y en Occidente, desde el choque de culturas que significó la Segunda Guerra Mundial en su parte del Pacífico, todo lo que fueron las tropas occidentales, norteamericanos, británicos, canadienses, verdad, que lucharon pues en Midway, Iwo Jima, Guadalcanal, Java, etcétera, y que finalmente entraron en Japón en 1945, quedando como gobernador plenipotenciario del Japón el general MacArthur. Después se les devolvió el control de las islas a los japoneses, pero ya se había producido un choque de culturas de las que vinieron técnicas tan innovadoras como las artes marciales, el yoga, la meditación, el zen y otras mancias esotéricas de raigambre oriental. Todas ellas en esas tristes religiones de los orientales, donde normalmente el individuo es un dios o puede ser un dios. Las personas que en esto creen no necesitan la salvación de Cristo para nada. Ni siquiera creen ser pecadores. Son personas que se están purificando a través del karma en un camino prácticamente eterno hacia un lugar desconocido, quizá morando con los dioses, pero donde no tienen que dar explicaciones de nada y son señores y señoras perfectos. Están simplemente expandiendo su conciencia y su ego. Estamos viendo últimamente, en los últimos años, multitud de canales YouTube de personas que estuvieron en ese camino y hoy en día nos describen: he vuelto a la religión cristiana, abandoné la nueva era, abandoné el budismo, abandoné el yoga, abandoné el reiki, esto, lo otro, diversas técnicas, mancias esotéricas orientales, y he vuelto a Cristo. Y ahora, por primera vez en mi vida, las cosas están bien. La persona que está en la nueva era, la persona que está en estos empoderamientos, que se cree un dios,
no tiene que dar explicaciones de nada, ni siquiera se considera una persona imperfecta. Esa persona no comete fallos, todo lo hace bien. Pero constantemente estamos asistiendo a malos tratos en los matrimonios, un aumento alarmante del divorcio, hijos no deseados, etcétera, etcétera, etcétera. Un rosario de dolores y de sufrimientos muy reales, que no sé cómo estas personas que niegan el mal, niegan el dolor y niegan su perfección podrían explicar. Por el contrario, una persona que vuelve a un camino de creencia en Cristo, de valores bíblicos, como lo que propugnamos en el moderno movimiento católico remanentista fiel, donde somos católicos, así es, pero tratamos de regresar a un tiempo de mayor pureza en la Iglesia, como el que sucedía en la época del reinado de León XIII y épocas anteriores, donde no ha habido contaminación, intoxicación filosófica advenediza y ingreso inclusive de logias, de creencias pseudopolíticos religiosas que han infectado la Iglesia en los últimos 100, 150 años, no dejando que pueda cumplir incluso con las profecías que legó el Cristo de que será en la Iglesia esa esposa del Cordero que espera a su novio con el candil encendido el día del juicio final y poder pasar a través de la gran tribulación y del día de la segunda venida al milenio patrístico y a la eternidad bajo las órdenes perfectas de Yahvé Dios y su Hijo el Cristo. No existe otro Dios. Y así lo dice claramente la Biblia en Isaías: fuera de mí no hay otro Dios que salve. Muy por el contrario que creerse un Dios, un ser inmortal, libre de pecado, libre de miedo, libre de fallos, el cristiano sabe que es caído, porque la naturaleza de Adama ben a Eloa, el primer hombre, transmite el legado que él nos dejó. Algunas personas dicen, y es así, erróneamente, pero es así: ¿por qué tendría yo que pagar por lo que hizo mi bisabuelo, si es que tuvo mi bisabuelo algún fallo? Ahora, este concepto es un concepto nuevamente de empoderamiento y de creencias nueva era y de ultrahumanismo. El ultrahumanismo es aquella creencia errónea que postula que el ser humano no tiene ningún defecto y que el ser humano está por encima del bien, del mal, de Dios y de todo. Sin embargo, cuando visitamos un cementerio, no me da la impresión precisamente de verme rodeado de dioses. Yo veo otra cosa muy distinta. Y si ustedes pudieran abrir los sepulcros, pudieran abrir los ataúdes y sacar los cuerpos de los que allí permanecen, verían algo muy distinto a la imagen de un dios. Pero los ingleses tienen un dicho: you see what you want to see. Cada uno ve lo que quiere ver. La persona que es creyente, que cree que Yahvé es el único Dios y Jesucristo su Hijo, nuestro Salvador y nuestro Redentor, a muy diferencia de las personas empoderadas que creen en esta nueva era y en estas religiones brahmánicas, etcétera, de corte orientalista en su mayoría, primero que acepta es que es caído, que está lleno de defectos, y que la única forma en la que esta persona merece vivir es porque Cristo derramó su sangre por él en la cruz hace 2000 años. Siendo Cristo un hombre nacido perfecto, porque el pecado lo transmite el semen del hombre, no lo transmite el cigoto de la mujer, Jesucristo no podía nacer de un hombre, de un ser humano y de una mujer humana, porque no hubiera tenido perfección y no hubiera podido redimir el espíritu caído del hombre. Por tanto, nos dice el Testamento, y es así, que Cristo nació de mujer humana, la Virgen María, Dios la bendiga, y del propio Espíritu, posiblemente del propio Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, quien es el poder de Dios en todo el universo, manifestado en todo el universo, para transmitir su voluntad a todos los seres inteligentes, humanos y por supuesto angelicales. Y el propio Espíritu Santo de Dios fue el que fecundó de forma sobrenatural el vientre de la Virgen María, haciendo, por tanto, que Cristo fuera mitad divino, mitad humano. Tenía las dos esencias. Al morir recobró su naturaleza divina y como le dijo a los apóstoles, volvió con su Padre a los cielos. Pero Cristo muere siendo hombre perfecto, de manera injusta, castigado por injustas leyes humanas, y por tanto Dios entra en una deuda eterna con ese hombre. Ese hombre, ese ser celestial, Jesús el Cristo, que toma carne en un cuerpo humano, pero cuya naturaleza era celestial.
Durante esos años, esos 33 años de vida de Cristo y sus últimos 3 años de ministerio teocrático, pues fue un ser humano a la vista de todos, pero dentro de él estaba todo el poder y radicaba toda la gracia de Dios. De manera que al morir injustamente, Dios entra en una deuda eterna con este ser. Y el precio que Jesucristo pide es el alma, la salvación de los seres humanos, de su iglesia, que atravesará el final de los tiempos y habitará la tierra, el paraíso, aquí en la tierra de manera eterna, como fue originalmente la voluntad de este Dios. Una creación celestial para los ángeles y una creación terrenal densa basada en el carbono para los seres humanos, aquí en la tierra de nuevo durante un milenio, restaurada a condición paradisíaca. El ser humano, muy al contrario que las personas de la nueva era, que siguen estas creencias de empoderamiento, que le siguen, por así decirlo, y totalmente le siguen las órdenes a Satanás, al Satán, a Lucifer, al Gelel, Lucifer de la Biblia, que fue aquella tentación que se realizó hace unos 60 siglos en un lugar cerca del Mar Muerto, donde se encontraba el paraíso original, y que cuando estos recibieron la orden de no comer de ciertas frutas que colgaban de un árbol, hoy en día ya extinto y que no existe en la tierra, el árbol de la ciencia del bien y del mal, Yahvé les dijo: no coman de este árbol, en obediencia a mí, y así comprenderé que ustedes me aman, porque el día que ustedes comieren de aquel fruto, ese día positivamente morirán. Tentados por un ángel renegado, la rebelión en los cielos se había dado hacía algún tiempo, y estos seres habían bajado a la tierra, el único planeta habitado del universo, para, como dice el refrán, a río revuelto ganancia de pescadores, llevar la rebelión angelical al reino de la tierra recientemente creado. Y así poner en un mayor aprieto a Dios, intentar conseguir, si fuera posible para ellos, una prórroga, al llevar la revolución y su rebelión política a todo el universo conocido. Introduciéndose dentro de una bestia reptiliana, dentro de una serpiente, dentro de un camaleón o la bestia que fuera, el ángel caído Gadriel, así nos lo narra el libro de Enoch, el ángel caído Gadriel con D, no con B, con D, Gadriel, se hizo pasar por una bestia que hablaba, y abusando de que sí, Adán y Eva eran perfectos, pero tenían poco conocimiento, y una edad, posiblemente fueron creados adultos, pero con una edad adolescente, de 14 o 15 años, les hizo notar a través del sentido más sensible a la perdición, a través de la vista: ¡oh! Mirad este fruto, qué deseable es para la vista. ¿Y es el caso que os ha dicho Dios que no debéis comer de él? Yo os digo que esto no es cierto, pues el día que comáis de él abriréis los ojos, y seréis como Dios, al conocer lo bueno y lo malo. Adán y Eva, tristemente para ellos, desobedeciendo las órdenes de su Creador y el mandato que les había dado su comandante, su general en jefe, escucharon aquel espíritu diabólico, renegado, que moraba ya en un plano de tinieblas, y comieron aquel estúpido y desgraciado fruto, que, muy al contrario de lo que muchos creen, el libro de Enoch nos revela que no era una manzana, sino que tenía el aspecto de una de nuestras uvas actuales, pero de mucho mayor tamaño, muy dulce, muy agradable efectivamente a la vista y al sabor, pero que conllevaba ciertas sustancias narcóticas que pusieron su mente en un estado totalmente desaprobado y le llevaron a un plano de caída en su perfección. Dios, al ser omnisciente, lo conoce todo, realizó un envío de la segunda persona de la Trinidad, de el Logos, que después conoceríamos como Jesús el Cristo, el Verbo Divino, que en su nombre, como embajador o como heraldo, porque Dios, por sus tremendas energías, no puede aparecerse ante unas personas humanas, pues simplemente estas personas morirían por la impresión y por las terribles energías químicas, físicas y magnéticas que emanan de esta entidad terrible e inmensa. Así lo dice el libro de Isaías: ojo humano no ha visto a Dios, pero sí una cristofanía, que fue lo que se presentó ante ellos, una imagen pretérita del Cristo en su forma o en su nombre anterior conocido como el Logos, el Verbo Divino o el Obrero Maestro, que es Jesús el Cristo, anunciándoles: ¿qué habéis hecho? ¿Es que acaso habéis comido de aquello que os dije que no comierais? Sí, Señor, yo no sé, la mujer que me diste fue la que me dio. La típica respuesta de una persona adolescente
e inexperta. Y cuando preguntó a la mujer, a Varona, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué le has dado a tu esposo esto que os dije que no comierais, etcétera? No sé, señor, fue el bicho este el que me lo dio, yo no sé. Y entonces aquel día todos fueron malditos, tanto la serpiente, contra la cual Dios profirió una terrible maldición. Desde ahora serás un ser inmundo, repugnante, caminarás por los suelos, te arrastrarás, y tu alimento será el polvo. Tú dañarás el talón del hombre, pero el hombre magullará tu cabeza, indicando lo que le pasaría a estos seres diabólicos al final de los tiempos. Se produjeron una serie de maldiciones de Dios al hombre: parirás con dolor, tu deseo obviamente será por tu marido, tú trabajarás con el sudor de tu frente, etcétera, hasta que vuelvas al polvo, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Note que en ningún momento dice la Biblia que Adán, al morir, sería transferido a otro lugar o que reencarnaría en otro planeta, en una forma extraterrestre, sino que dice la Biblia lo que le pasó a Adán. Y si somos creyentes, debemos obedecer la palabra de Dios, que así está escrita. Fueron todos los años de Adán 930 años, cayó al suelo y expiró su ruaj, y volvió al polvo de que había sido tomado. Adán murió aquel día, a los pocos años murió también su mujer, y ambos están muertos. Están muertos y destruidos. Su psique fue destruida eternamente, totalmente y para siempre, porque al ser seres perfectos, el sacrificio de Cristo en la cruz no les puede cubrir. Un ser perfecto no puede cubrir a otro. El sacrificio de Cristo en la cruz cubre desde los hijos de Adán y Eva, el justo Abel, Caín, etcétera, hasta nosotros, pero no Adán y Eva, que cayeron en perfección y no pueden ser redimidos por ningún poder del universo. Por tanto, los seres humanos que seguimos una escuela de conocimiento bíblica, teológica, sabemos que somos caídos, que como dice el Evangelio, no soy yo ya el que vivo, sino es Cristo el que vive en mí, porque Cristo me redime y me arrebata de la vergüenza que es el pecado ante los ojos de Dios, y tal como dice en el Evangelio efectivamente de San Mateo, antes de volver a los cielos, ahora mi Padre se reconcilia con el hombre, ahora de nuevo las cosas están bien, vuelvo de nuevo al Padre. Y les dio las instrucciones que todos conocemos. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id y predicad a los hombres de todas las naciones las buenas nuevas y los mandamientos que os he legado. Enseñarles a bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he dicho, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, la persona que conoce el testamento y que da valor al sacrificio de Cristo en la cruz, no se cree más que un Dios, no se cree un ser empoderado, no cree que es inmortal, ni que el pecado no tenga importancia, pide perdón cada día, a ser posible, o cada pocos días, en una iglesia cristiana, por sus pecados, seguirá hasta donde le sea posible todos los mandamientos dados en las leyes, no solamente las de Moisés, sino la que después nos legó Cristo en los Evangelios. Intentará amar a su prójimo como a sí mismo, a Dios por encima de todas las cosas, pidiendo siempre perdón y haciendo un examen de conciencia, a ser posible en cada noche, por los errores cometidos, intentando enmendarse, haciendo promesa de mejorar, como así he realizado yo en los últimos 20 años de mi vida. Algunos pecados son más difíciles que otros, pero por lo menos que la persona muestre interés por seguir luchando contra ellos con vehemencia y con candor. Y cuando nos encuentre Cristo, el día de la segunda venida, nos permitirá entrar en su reino, así como se dice en aquella parábola que hay dos puertas. El mismo Cristo nos dice el significado de esta parábola. Hay dos puertas el día del fin del mundo. Un camino angosto, pequeño, por el que se va a la salvación, y pocos entran por él, y un camino ancho, espacioso y aparentemente agradable, que es el camino de la perdición y del cortamiento eterno, y la mayoría caminan por ese camino, y entran por esa puerta, sobre la cual encontramos al gele Lucifer espatarrado, tocando una mandolina, y gozando de todas las almas que se llevará a la destrucción y al cortamiento eterno, el día de la segunda venida, y a los 1000 años, el día del gran juicio del trono blanco, propiamente el día del juicio final. Por tanto, hay dos caminos, las dos ciudades, que se habla en la famosa parábola, el famoso elemento de las dos ciudades. La ciudad de Dios,
y la ciudad del diablo. Y la pregunta final antes de acabar este estudio de esta noche es: ¿usted ha decidido ya por qué puerta quiere entrar? ¿Por la puerta pequeña, angosta, que conduce a la salvación y a la vida eterna? Que está no exenta de una gran lucha por superar defectos, por evitar los pecados y por esforzarse realmente en mostrar amor y solapamiento, seguimiento del Dios verdadero. ¿O prefiere usted entrar por la puerta fácil, grande y espaciosa sobre la cual está esperando usted sonriente el gel Lucifer? De usted depende decir la última palabra.